Buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Bueno, el objetivo de estar hoy aquí es la sesión que tenemos, la Open Class de UNIR de gestión integral del riesgo clínico. En primer lugar, como ya ha salido en la información de la Open Class, soy Ana Isabel Fernández Castelló, soy médico y soy la directora de calidad y riesgo clínico en Sanitas. Como conocen, el objetivo de la sesión de hoy de la Open Class es dar una visión global acerca de la gestión del riesgo clínico y hablaremos o profundizaremos en aspectos específicos. Y otro objetivo de esta sesión es poner a su disposición determinada bibliografía, evidencia científica, para que después de esta sesión, si lo desean, puedan profundizar en algunos aspectos. Les voy a explicar cómo se va a desarrollar esta sesión. Comenzaré haciendo la exposición tendrá una duración aproximada de 30 minutos y posteriormente pasaremos al chat de preguntas, aproximadamente entre 10 y 15 minutos, depende del tiempo en el que dispongamos. Las preguntas se harán después de la exposición, tengan en cuenta esto porque responderemos a todas las cuestiones que tengamos tiempo para ellos. Vale. La sesión constará de diferentes partes. En primer lugar, una introducción donde conectaré la seguridad del paciente con la gestión del riesgo clínico. Posteriormente hablaremos de los sistemas reactivos y proactivos de la gestión del riesgo clínico, como digo, uniéndolo lo que es la seguridad del paciente. Por otra parte, profundizaremos en por qué una gestión del riesgo proactiva y no solo reactiva como estamos trabajando actualmente. Y por último, pasaremos a hablar de la gestión integral de riesgo clínico y conclusiones. En primer lugar, me van a permitir que empiece esta sesión con una reflexión. Y pongo bienvenidos a mi casa, ¿por qué? Porque voy a empezar hablándoles de mi padre. ¿Y por qué? Mi padre tiene 84 años, por su situación actual, él pasa la mayor parte del tiempo en casa y, bueno, pues su mayor hobby hoy por hoy es ver la televisión. No solo ve las noticias, sino que también le gustan mucho los deportes. Entonces, él vive en otra ciudad diferente a mí. Yo vivo en Madrid, él vive en Sevilla y diariamente nosotros hablamos por teléfono. Y aunque no lo crean, básicamente la conversación diaria, bueno, se basa en lo que él ha hecho ese día y, como les decía, ver la televisión y sobre todo las noticias. Y él me cuenta todos los detalles de las noticias acerca de lo que ha ocurrido en la ciudad donde yo vivo en España, en Madrid. Y sobre todo si ha habido una manifestación, si ha habido algún accidente. Pero después de esto, acto seguido, lo que él me dice: no vayas al centro de Madrid porque hay una manifestación. No cojas el coche porque no te vaya a pasar algo. Conclusión: ¿cómo gestiona mi padre el riesgo? Evitándolo. Mi padre lo que pretende es que no hiciera nada que pudiera conllevar un riesgo y pudiera tener un impacto en mi persona. Pero efectivamente, ¿se imaginan que dejáramos de hacer cosas por el riesgo que ello por el riesgo que ello conlleva? Imposible. ¿Se imaginan que cerrásemos un hospital por vacaciones? Porque este es un periodo de tiempo donde hay más rotación del personal y se contratan en la mayoría de ocasiones a personal muy preparado, pero personal joven, que probablemente no tiene la experiencia de profesionales que llevan años trabajando, y conocemos por la evidencia científica que en esos periodos de tiempo, bueno, pues se producen más eventos adversos, pero es inimaginable que cerrásemos un hospital por vacaciones. Y es que a lo largo de nuestra vida, bueno, pues nos enfrentamos a situaciones más o menos complejas que nos llevan a tener que tomar diferentes decisiones. Y es que el riesgo, el peligro y la incertidumbre son hechos asociados a la vida. Pero no solo es asociado a la vida, sino que es inseparable de la práctica clínica y la atención sanitaria. Quizás muchas veces los profesionales sanitarios no somos conscientes del riesgo que conlleva la asistencia sanitaria, quizás porque estamos acostumbrados al día a día a enfrentarnos a ellos y tendemos a subestimar los riesgos. Pero permítanme que les presente ahora el siguiente gráfico. Les he puesto en la parte superior de esta diapositiva
el artículo, la evidencia científica, donde ustedes, si lo desean, pueden profundizar para entender más todo lo que les quiero transmitir. Bueno, en este gráfico lo que se presenta es diferentes actividades de la industria y diferentes actividades humanas que realizamos a veces en el día a día. Y lo que hace es compararlo o establecer un nivel, como pueden ver en la base del gráfico, lo que hacen es establecer qué nivel de riesgo conllevan estas actividades que se presentan en este gráfico. Bueno, pueden ver en el centro de la imagen y marcada con un círculo azul la asistencia sanitaria, el riesgo clínico. Y fíjense, quizás sorprenda a algunas personas de las que están siguiendo esta Open Class, sorprenda que pues la asistencia sanitaria conlleva un mayor riesgo que otras actividades que podríamos pensar de mayor riesgo, como es los vuelos charters, los vuelos comerciales, el viajar en tren e incluso la industria nuclear. Pero fíjense en la diapositiva cómo la asistencia sanitaria se encuentra a un mismo nivel de riesgo como es la seguridad en carretera o incluso la industria química. Y, por otra parte, son actividades de mayor riesgo a la actividad asistencial, subir al Himalaya y los vuelos sin motor y volar en helicóptero. Bueno, como conclusión a todo esto, lo primero que tenemos que decir es que la asistencia sanitaria es una actividad de riesgo. Pero esto, ya en el año 1999, se presentó por primera vez en un informe que muchos de ustedes conocen, que es Errar es humano. Este informe, que como decía se presentó en el año 1999 y fue realizado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, lo que se presentaba por primera vez era el número de muertes que habían ocurrido en un año en Estados Unidos como consecuencia de los errores médicos. Pero no solo eso, se decía que había habido un número de muertes de 98.000 pacientes y se comparaba la asistencia sanitaria con las muertes que ocurrían en otras actividades, en otras situaciones, en otras enfermedades, como eran los accidentes automovilísticos, el cáncer de mama y el SIDA. Y se decía que los errores, el número de muertes por errores médicos era mayor a estas tres circunstancias que he comentado. Y no solo eso, sino que también además se contaba y se decía que, sin embargo, se estaba prestando mucha más atención desde un punto de vista público a estas otras situaciones como el cáncer de mama, la muerte por SIDA o la muerte en accidente de tráfico. Y sin embargo, no se estaba prestando tanta atención a los errores, producidos como consecuencia de la asistencia sanitaria, es decir, a los eventos adversos. Imagínense el impacto que esto tuvo a nivel social, a nivel de los gobiernos, hasta tal punto que los gobiernos empezaron a introducir una línea estratégica de seguridad del paciente en sus planes de trabajo, en su Sistema Nacional de Salud. Pero otro punto importante que debemos resaltar en este informe de Errar es humano es que no se ponía foco en realidad a los errores médicos, no se ponía foco en los profesionales, sino el objetivo principal de la publicación de este informe, de estos resultados, era precisamente movilizar a los estados, movilizar a los gobiernos a que trabajaran en seguridad del paciente. Y a partir de ese momento que se publicó este informe y que tuvo un gran impacto, como decía, a nivel social, es cuando diferentes organizaciones a nivel mundial comienzan a trabajar en la seguridad del paciente. Algunos ejemplos de ello tenemos los planes de higiene de mano para frenar el número de infecciones producidas en los hospitales como consecuencia de la propia asistencia, la puesta en marcha en los quirófanos de los listados de verificación quirúrgica. Pero no solo eso, sino también en el ámbito sanitario,
lo que quisimos hacer en aquellos momentos es poner la mirada en otras organizaciones consideradas también de alto riesgo, pero que sin embargo se consideraba que habían avanzado más que lo que era la asistencia, avanzado más me refiero en el ámbito de seguridad que lo que era la asistencia sanitaria. Y por eso pusimos el foco en la aviación. Y no solo pusimos el foco en la aviación, sino que lo que hicimos fue importar al ámbito sanitario diferentes acciones, diferentes planes que ya estaban implementados en la aviación, pero por supuesto adaptados a las necesidades del ámbito sanitario. Algunos ejemplos de ellos que pueden ver en estas diapositivas es, en primer lugar, el listado de verificación quirúrgica. Todas las personas que estén conectadas en esta Open Class, que sean del ámbito sanitario, conocen perfectamente el listado de verificación quirúrgica que se utiliza en los quirófanos con el objetivo de minimizar el riesgo de que algo pueda ocurrir. No solo eso, también los sistemas de notificación de incidentes bien conocidos en el ámbito sanitario y los cuales utilizamos también son acciones importadas desde la aviación, así como los sistemas de simulación muy utilizados en el ámbito quirúrgico también. Y por último, otra actividad que hemos importado de la aviación sería también lo que se llama Do Not Disturb, que consistiría en no molestar a las personas que están realizando determinadas actividades consideradas de riesgo. Por ponerles un ejemplo, les diré que durante la preparación y administración de medicación en los hospitales, las personas que se encargan de esto y cuando van a llevar a cabo esta acción, se colocan un chaleco que dice no molestar, con el objetivo de evitar o de minimizar el número de interrupciones que se producen durante esta acción. Está demostrado por la evidencia científica que se ha disminuido el 50% de interrupciones a estas personas y un 2% el número de incidentes que se producen como consecuencia de estas interrupciones. Pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos hablado hasta ahora, de todas las acciones que se han ido poniendo en marcha a partir de la publicación de este informe, siempre han sido como consecuencia de problemas que se habían detectado. Todo el tema relacionado con la higiene de manos como consecuencia de los resultados y de las cifras de infecciones nosocomiales. Relacionado con el listado de verificación quirúrgica como consecuencia de los problemas ocurridos en un quirófano. Conocemos que, por la evidencia científica también, que el área quirúrgica es un área de riesgo. Como les decía, todas estas acciones han sido acciones que podríamos decir reactivas a problemas que han ocurrido. Pero no solo tenemos que trabajar de una forma reactiva en la seguridad del paciente, sino también podemos trabajar en una forma proactiva. Y es aquí donde introducimos el concepto de gestión del riesgo clínico. Basándonos en evidencia científica y en requerimientos, como pueden ver en esta diapositiva, vamos a profundizar el por qué también es necesario introducir metodologías proactivas para la gestión del riesgo y para mejorar la seguridad del paciente. Podemos comentar o vamos a comentar que ya en diferentes países, como es el Reino Unido, como es en Estados Unidos y como también podríamos poner como ejemplo en Australia, se están utilizando esta forma proactiva de trabajar. Dos ejemplos, uno de ellos en el Reino Unido es The Health Foundation y en Estados Unidos la Asociación Americana para la Gestión del Riesgo en Salud. Pero no solo eso, no solo esas organizaciones están trabajando de una forma proactiva. A mí me gustaría ponerle dos ejemplos de evidencia científica que casualmente están en esta evidencia basada en artículos y en un libro escrito o desarrollado
por los mismos autores. Son dos autores que a mí me sirven de inspiración y son René Amalberti y Charles Vicens. Aquí les he puesto dos ejemplos de sus publicaciones. Uno de ellos es el libro, que aunque aquí lo he puesto en inglés, ha sido traducido por el Ministerio de Sanidad español al castellano. El nombre del libro es La seguridad del paciente, estrategia para una seguridad del paciente más segura. Y el segundo es Managing Risk in Hazardous Conditions, Improvisation is not enough. En estos dos artículos, en el primero de ellos escrito en el año 2016 y en el segundo publicado en el 2019, ya se está hablando de la necesidad de introducir la gestión del riesgo proactiva a la seguridad del paciente. Y en concreto, lo que está diciendo es que tenemos que continuar trabajando con las líneas estratégicas que venimos haciéndolo hasta ahora en seguridad del paciente, pero es necesario para poder abordar el futuro y momentos de crisis o momentos de inseguridad del paciente, introducir los conceptos de gestión del riesgo proactivo. Si no, no seremos capaces de abordar el futuro de la sanidad o el futuro, de los cuidados sanitarios y el futuro de la seguridad del paciente. Hablábamos de la parte izquierda de la diapositiva de evidencia científica, pero también quiero que se fijen en la parte derecha. Hablamos de requerimientos. ¿Por qué? Porque estos conceptos de gestión del riesgo proactivo también han sido introducidos en las nuevas versiones de la normativa ISO, tanto la 9001 como la 14000 de seguridad medioambiental. Como saben, la 9000 es del sistema de gestión de calidad. Y no solo eso, sino también en los estándares de Joint Commission Internacional. Como lo decía, en las nuevas versiones se introduce el concepto de pensamiento basado en riesgo. ¿En qué consiste este pensamiento? En qué puede salir mal, qué pasaría si ocurriera algo, ¿podría soportarlo? ¿Cómo evito que esto suceda? Bueno, pues estos conceptos son los que nos dan paso a la gestión integral integral del riesgo clínico. En primer lugar, a mí me gustaría ponerle una definición global de gestión del riesgo a nivel global. Es una definición que a mí me parece muy completa y muy interesante porque aborda puntos muy importantes de la gestión del riesgo. Permítanme, y que pueden leerlo también en la diapositiva, pero que les lea esta definición. La gestión del riesgo corporativo es un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una organización, su dirección y el resto del personal, aplicable a la definición de estrategia en toda la organización y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan perjudicar a esta, gestionar su riesgo dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. Como pueden ver, esta es una definición global, no es específica del ámbito sanitario, es una definición del ámbito empresarial. Pero permítame que resalte algunas partes de esta definición que la hacen fundamental. En primer lugar, es un proceso. Es decir, la gestión del riesgo no es una función y no es un departamento dentro de una organización que se dedica a esto. En segundo lugar, permítame decirle que es un proceso en el cual se ven involucrados todas las personas de una organización, como aquí dice, desde la alta dirección hasta los mandos intermedios y por último todo el personal. Está relacionado y alineado con la estrategia de la organización. Su objetivo principal es identificar eventos potenciales y de lo que trata o lo que pretende es que la organización, sea la que sea, consiga alcanzar sus objetivos. La gestión del riesgo clínico es aplicable a cualquier organización, no importa ni el tamaño ni la actividad que desempeñe. Pero ¿cómo llevamos todo esto al ámbito clínico? En primer lugar, les diré que este concepto de integral es muy importante para el ámbito clínico, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que el riesgo clínico es gestionado de la misma manera que el resto de riesgos o amenazas que nos podemos encontrar
en una organización, es decir, se gestiona de la misma manera, es una categoría más. En segundo lugar, es importante presentar en esta diapositiva, se trata de presentar de forma esquemática, de una forma teórica, en qué consiste, cuáles son los tres pilares fundamentales de la gestión integral de riesgo clínico. En primer lugar, tenemos el sistema de gobierno. El sistema de gobierno es muy importante porque consiste en esa estructura organizativa de gobierno que se desarrolla en la organización para poder llevar a cabo la gestión integral de riesgos clínicos. Recuerden la definición anterior, participa toda la organización. Por tanto, este sistema de gobierno, esta estructura, lo que hace es determinar el rol de cada persona en la organización dentro de la gestión de riesgo clínico. En segundo lugar, el segundo pilar fundamental es el marco de gestión del riesgo. ¿En qué consiste esto? Consiste en todas las políticas y en todos los procedimientos que la organización desarrolla con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de esta y lograr alcanzar los objetivos definidos. En este caso estamos hablando del ámbito clínico, que podría ser perfectamente un hospital. Pero no solo se trata de las políticas y de los procedimientos, sino que también queda definido el riesgo que la organización está dispuesta a aceptar en este ámbito. Y por último, el tercer pilar fundamental se trata de la propia gestión de los riesgos. ¿En qué consiste esto? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. La propia gestión del riesgo clínico consiste, o también es llamada, ciclo de vida de riesgo. Bueno, para todas las personas del ámbito sanitario que estén viendo esta Open Class, al ver esta diapositiva, bueno, automáticamente lo relacionarán con el ciclo de calidad. ¿Por qué? Porque al final es un ciclo cerrado que lo que hace es llevar a la mejora. Este ciclo consta de diferentes partes. Me voy a detener en cada una de ellas, pero muy brevemente. En primer lugar, la identificación. Lo que hace es permitir la identificación de los potenciales riesgos clínicos o riesgos a nivel global, pero estamos hablando del ámbito clínico, que afecta a la organización, un hospital, por ejemplo. En segundo lugar, una vez identificados los riesgos, tendríamos que pasar a su evaluación. Una de las formas de realizar la evaluación es multiplicando, sería el impacto por la probabilidad, es decir, la probabilidad de que ocurra y el impacto que tendría en caso de ocurrir. En cuanto a la gestión, lo que hace referencia es qué hacemos con el riesgo identificado y evaluado. ¿Lo evitamos, lo mitigamos, lo transferimos o lo asumimos? Y establecer un plan de acción para minimizar el riesgo en el caso que haya, mitigarlo, transferirlo, asumirlo o evitarlo. En cuanto al seguimiento, es un proceso continuo, dinámico y vivo, que lo que hace es garantizar el cumplimiento de los controles establecidos para la gestión de los riesgos. Y la parte de notificación, lo que está haciendo referencia es a cómo comunicamos todas esas fases anteriores dentro de la organización, tanto al comité de dirección como al resto de personas involucradas en este proceso de gestión del riesgo. Fíjense, para la identificación y evaluación del riesgo, porque todo lo que les estoy contando es cómo lo estamos realizando nosotros en nuestra organización, en Sanitas, como les he comentado al principio, que trabajo en esta organización. Para la identificación y evaluación del riesgo y con el objetivo de facilitar a los profesionales sanitarios esta labor, hemos desarrollado una serie de catálogos de potenciales riesgos a los que los profesionales se pueden enfrentar a su día a día de trabajo, con el objetivo de facilitar su identificación y su gestión. Aquí en la imagen pueden ver el catálogo de riesgo clínico para la gestión del riesgo en la atención hospitalaria, pero también hemos desarrollado un catálogo para la atención en el gabinete dental. Este catálogo
en este caso consta, el de hospitalario consta de 126 riesgos y 485 controles ideales que se podrían implementar para minimizar los potenciales riesgos a los que nos podríamos enfrentar. Tengo que decirle que este catálogo ha sido avalado científicamente por la Sociedad Española de Calidad Asistencial y está basado en estándares de buenas prácticas. ¿Por qué en estándares de buenas prácticas y en concreto Joint Commission International? Porque los profesionales sanitarios entienden muy bien de estándares de buenas prácticas y sobre todo porque el lenguaje que estamos utilizando en este catálogo es un lenguaje muy próximo a los profesionales y esto facilita su uso. Tengo que decirle que este catálogo es de libre acceso para cualquier persona u organización que quiera utilizarlo. En el link que les presento en la parte baja de la diapositiva, mediante este link pueden acceder a él. ¿Y por qué lo hemos puesto de libre disposición para todo el mundo? Porque consideramos que todos tenemos el mismo objetivo, que es dar a los pacientes una asistencia de la más alta calidad en condiciones de máxima seguridad. Y consideramos que este catálogo puede ayudar a alcanzar eso en una organización sanitaria. Es muy importante que ustedes conozcan que este catálogo ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesionales, tanto médicos, enfermeras, farmacéuticos, responsables de calidad, directores médicos, dirección de enfermería. Un equipo multidisciplinar que ha elaborado este catálogo y posteriormente también ha sido elaborado por el grupo de profesionales. En esta pantalla pueden ver el gran número de profesionales que han participado. Por otra parte, en esta diapositiva he querido dejarles dos artículos en los que contamos de una forma más pormenorizada todo lo que le he venido contando hoy en esta sesión, en esta Open Class. Es un artículo que explica la experiencia de Sanita en la gestión integral de riesgo clínico y por otra parte el segundo de ellos pueden acceder, también se encuentra en él el link que les he mostrado posteriormente. A mí me gustaría en estas dos últimas diapositivas comentarles que en España el sistema de gestión de riesgo proactivo ya ha comenzado a utilizarse en el ámbito sanitario. Le he querido poner en estas dos diapositivas diferentes artículos que ustedes pueden leer y profundizar en ello. Pero, ¿por qué digo aquí versus gestión integral de riesgo clínico, gestión de riesgo clínico? Bueno, porque considero que el concepto integral es el concepto que marca la diferencia. Y es muy importante porque si ustedes leen los artículos que yo les he puesto aquí, en la parte de discusión de ello se encuentran con hablan de limitaciones o incluso de barreras. Barreras a las que se han enfrentado al llevar a cabo estos estudios. Entre ellos, las barreras están en la falta de implicación de la alta dirección, en la falta de conocimiento en gestión del riesgo por parte de los profesionales y en la falta de tiempo de los profesionales. Esto es muy importante y por eso yo quería hacer referencia a esto y decir que el concepto de integral evita que estas barreras o limitaciones ocurran. ¿Por qué? Porque como les he explicado anteriormente, la alta dirección está implicada desde el minuto cero en la gestión del riesgo a nivel global, porque los profesionales al estar involucrados también están formados y familiarizados con esta terminología. Y por otra parte, en relación a la falta de tiempo de los profesionales para dedicar a estos temas, si en el ADN de una organización está implícito, está integrado la gestión del riesgo, formará parte del trabajo del día a día de los profesionales en la gestión del tiempo y, por tanto, también podrán dedicar parte de su tiempo a desarrollar esta labor, a identificar riesgo y a gestionarlo. Como digo, pueden profundizar en ello. Ya a modo, y para terminar, a modo de conclusión, les diré que, como ya hemos dicho, la asistencia sanitaria es una actividad de riesgo y esto no podemos olvidarlo. Pero identificar y comprender esos riesgos es absolutamente necesario para poder gestionarlo.
nos facilitan el ámbito sanitario el ofrecer asistencia de calidad en condiciones de máxima seguridad, muy importante para la seguridad del paciente. Todos están implicados desde la alta dirección hasta los profesionales, tanto clínicos como no clínicos. Y al estar los profesionales implicados, favorece la cultura no solo de seguridad del paciente, sino de esta gestión proactiva de la seguridad del paciente. Y por último, el ciclo de vida lo que nos va a permitir es la identificación, priorización y decidir dónde se debe poner foco. Muy bien, y ahora vamos a pasar al chat de preguntas. Permítame que cambie. Muy bien. Bueno, perfecto. Por aquí ya tenemos algunas preguntas, que son varias, son muchas, así que seleccionaremos algunas en función del tiempo que disponemos. Vamos a ver, una pregunta que nos hacen dice, si la gestión del riesgo, esta gestión puede ser aplicable para el primer nivel de atención. Estoy entendiendo con esta pregunta que el primer nivel de atención se está refiriendo a la atención primaria. La respuesta es que, por supuesto, el sistema de gestión integral de riesgo clínico puede ser utilizado en atención primaria, porque como he dicho anteriormente, estos sistemas pueden ser utilizados por cualquier organización, tipo de organización, independientemente de cuál sea su actividad y tamaño. Por tanto, la respuesta es sí. Otra pregunta que tenemos está relacionada a cómo podemos disminuir los riesgos en las instituciones de salud. Bueno, pues aquí yo diría que tenemos dos vías que son las que se están utilizando hoy por hoy. En primer lugar, a través de los sistemas de registro de notificación de incidentes. Los sistemas de notificación de incidentes son una herramienta muy válida y muy importante a la hora de conocer qué está pasando en los centros y poder identificar áreas de riesgo también para poder trabajar en ellas, poner foco y minimizarlas. Pero también para disminuir los riesgos podemos trabajar de la forma que hoy hemos comentado en esta Open Class, de una forma más proactiva, conociendo, quiere decir identificando, evaluando y gestionando los riesgos. Por otra parte, otra pregunta que nos hacen dice, ¿contempláis realizar auditorías internas y externas o programas como las rondas de seguridad? Bueno, en cuanto a las rondas de seguridad, tengo que decir que en ellas se ven envueltos la alta dirección y los profesionales del día a día y puede ser una herramienta útil a la hora de identificar también potenciales riesgos. Pero en cuanto a lo que hablan de contemplar y realizar auditorías internas y externas, es algo que no se ha comentado durante la sesión por falta de tiempo, pero tengo que decirle que trabajamos con un modelo de 3 líneas de defensa, donde la primera línea, su objetivo, su función es identificar y gestionar los riesgos, y serían los profesionales sanitarios, los que están en contacto directo con los pacientes. Luego tenemos una segunda línea, cuya función es asesorar, respaldar, cuestionar y supervisar lo que está haciendo la primera línea. Pero la tercera línea de defensa es precisamente la relacionada con las auditorías, que tienen que garantizar de forma independiente y objetiva al Consejo de Administración que la gestión del riesgo se está llevando a cabo de una forma adecuada según lo establecido. Por tanto, la respuesta sería sí tenemos contempladas las auditorías internas y externas y en cuanto a la ronda de seguridad, por decir que puede ser de utilidad también. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por aquí. ¿Existe alguna sugerencia de herramienta para poder ponderar y analizar los riesgos y así poder priorizar? Vale, no sé si se ha oído la pregunta. Dice, ¿existe alguna sugerencia de herramienta para ponderar y analizar los riesgos y así poder priorizarlo? Por supuesto que existen herramientas. Para la identificación del riesgo clínico podemos utilizar diferentes herramientas que bien podrían ser tormentas de ideas con profesionales expertos, normalmente de primera línea, que conocen en profundidad los procesos de los cuales queremos identificar los riesgos. Podemos utilizar análisis modal de fallo y efecto para identificar los riesgos. En cuanto a la evaluación,
Nosotros en Sanitas estamos utilizando, como decía, dos variables. La variable las variables son impacto y probabilidad, pero tengo que decir que en otros hospitales o en otras organizaciones sanitarias que están utilizando el análisis modal, fallo y efecto, y lo tienen en los artículos que le he puesto en la presentación, como herramienta para identificar el riesgo, no están utilizando solo dos variables, están utilizando una tercera variable, que sería la capacidad de detectar el riesgo. Pero eso al final está relacionado con los controles, y ese es el motivo por el que nosotros en Sanita llevamos a cabo dos evaluaciones de impacto por probabilidad, una teniendo en cuenta los controles y otro sin tenerlo en cuenta. Por otra parte, y en cuanto a la pregunta que también decía, análisis de la severidad, para analizar la severidad se utilizan las matrices de riesgo, la más utilizada es de 3×3 y de 5×5, de impacto y probabilidad. Bueno, no sé si he aclarado esa pregunta, pero tenemos varias otras preguntas. Dice que cómo se puede mantener vivo el mapa de riesgo, con qué periodicidad se deberían medir. Bueno, en general, el mapa de riesgo es algo, o sea, el riesgo es algo vivo. Los riesgos se van controlando y van apareciendo nuevos riesgos, por tanto, el mapa de riesgo debería mantenerse también o actualizarse de forma periódica, pero al menos una vez al año, ¿de acuerdo? Tenemos aquí otra pregunta, también otra pregunta que parece también muy interesante, dice: ¿cuáles son los niveles de riesgo en operaciones y qué margen de error se permite legalmente a los profesionales sanitarios? Bueno, esta es una pregunta, la verdad, bastante complejo cuando entramos en el tema legal. Entiendo que cuando dice riesgos en operaciones está haciendo referencia al ámbito quirúrgico, al ámbito operatorio, y lo primero es decir que el ámbito quirúrgico es un área de alto riesgo, según la evidencia científica. Por tanto, el nivel de riesgo en un área quirúrgico es alto. Por otra parte, dice, ¿qué margen de error se permite legalmente a los profesionales sanitarios? Bueno, pues en realidad no hay un margen de error establecido que se permita legalmente, pero es muy importante tener en cuenta tres cosas. Yo diría que la primera de ellas es cumplir con la regulación y legislación. La segunda sería actuar acorde a la lex artis. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay que tener en cuenta las vías clínicas, los procedimientos establecidos por las diferentes sociedades científicas. Y por último, es muy importante, desde un punto de vista legal, es muy importante tener bien documentada la historia clínica. Eso ayudará mucho en caso de demanda judicial. Bueno, sintiéndolo mucho, no disponemos de más tiempo para responder a más preguntas. Espero que haya sido de utilidad y haya resuelto todas sus dudas. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy.